En este espacio hemos seguido con mucha atención el problema de desabasto de medicinas e insumos médicos. Hemos hablado pues en reiteradas ocasiones tanto con personas que lo han padecido, padres de niños con cáncer, por ejemplo, como con organizaciones que le han dado seguimiento a esto. Y pues en medio de la discusión, pues a veces se genera confusión sobre la dimensión del problema y también las razones del problema, porque pues esto ha sido algo abordado por el presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras, también por los principales funcionarios de salud, y pues se ha planteado por un lado, por el lado del gobierno, como que se trata de una lucha en contra de los monopolios que manejan la compra y distribución de medicamentos. Pero por otro lado, seguimos teniendo los testimonios de personas que lo padecen. Y por eso se agradece mucho, desde el punto, lo digo como periodista, que el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, haya puesto en circulación un libro que se llama La tragedia del desabasto, en el que pues aterriza con datos, con testimonios muy concretos de qué se trata este problema, qué origen tiene y cuáles son sus posibles soluciones. Le agradezco mucho al doctor Javier Tello, quien ha estado innumerables veces en este programa, cosa que también le agradezco, pues que hoy esté nuevamente con nosotros para hablar de su libro. ¿Cómo estás, Javier? Pascal, muy buenos días, qué gusto. Bueno, pues a mí me gusta mucho una imagen que utilizas. Dices en la página 24, en el caso del abasto de medicamentos, el gobierno decidió quitarle el corazón al paciente sin tener siquiera un donador. Es un ejemplo que utilizas para explicar qué es lo que ha pasado con el desabasto de medicamentos, Javier. Sí, mira, vamos a partir y específicamente con este ejemplo que pongo aquí de el haber alegado, no te voy a decir que un diagnóstico, cuidado, de haber alegado que el sistema tenía corrupción. Sabemos que había dicho el candidato López Obrador que iba a obtener él muchos recursos monetarios de lo que llamó el combate a la corrupción. Luego nos enteraríamos, y bueno, es objeto de otra plática, que ese famoso combate a la corrupción planteaba quitarle recursos, secuestrar recursos, recortar, hacer subejercicios, en lo que hoy muchos analistas económicos, no yo, llaman un austericidio. Entonces, bueno, se llegó, si de veras el sistema de compras y adquisiciones estaba enfermo, evidentemente había que curarlo, había que hacer otra cosa o había que reemplazarlo. Cada gobierno tiene la potestad de cambiarlo. El problema es que hoy no tenemos el diagnóstico porque esta investigación de posible corrupción empezó a hacerse ya que se había desmantelado el sistema Pascal. Y Ujú. número dos, no tenemos una sola acta levantada de un solo caso que se esté persiguiendo, ni una persona encarcelada por corrupción. Es decir, no sabemos siquiera si existía semejante cosa. Y mi ejemplo es este. Ok, yo tengo el diagnóstico de que un paciente está enfermo, que necesitamos definitivamente hacer una cirugía radical, tenemos que cambiarle el corazón de manera completa. Lo que tú haces es que llevas al paciente, Leo, colocas un soporte de vida, un aparato al que te Ujú. conectan, te quitan el corazón e inmediatamente te ponen otro. Y mientras tanto, tú tienes un soporte vital. Aquí el ejemplo que yo pongo es que en el caso de la compra de medicamentos, decidieron quitarle el corazón y cuando voltearon no había ni siquiera un donador. Y eso fue lo grave. Nos quedamos con nada. Y en muchos sentidos tampoco un soporte, ¿no? Ah, no, pero por supuesto que no. Ujú. En el hipotético caso de que hubiera habido una corrupción, ¿por qué no se corrigieron estas partes de corrupción? Te voy a poner un ejemplo claro, que no tiene que ver con este libro, pero el caso de Cofepris, se detectaron dos personas o dos oficinas en Cofepris que supuestamente había problemas y al otro día estaba ahí unos vehículos de la Marina y tomaron posición y esas dos partes las cambiaron, pero Cofepris siguió funcionando, no la mataron, ¿sí? En este caso, se decidió a través de una decisión financiera que tú conoces muy bien, que todas las compras del gobierno federal iban a estar centralizadas en la Oficialía Mayor de Hacienda. Y como yo siempre he dicho, bueno, a lo mejor el ejército es el único que sabe comprar tanques de guerra y de la misma manera, pues el sector salud es el que entiende la salud, entiende cómo comprar y entiende los tiempos y Ujú. movimientos de esto. Y aquí pusieron a gente que no sabía hacerlo.
Bueno, tú dices en el libro que en el primer semestre de 2019 no hubo realmente problemas porque antes de que viniera el cambio de administración se hizo la compra consolidada de medicamentos. Pero el problema es que de repente pues les llegó la información de que tenían que hacer lo mismo, que tenían que comprar medicamentos y no sabían exactamente cómo hacerlo y ahí empezó el desbarajuste, Javier. Es un poquito peor que eso. Antes de que se tomara, de que se cambiara la administración, el equipo de transición ya había ido a visitar a las personas encargadas de la compra consolidada y estuvieron a punto, estuvimos así de que cancelaran todo. Dijeron, ¿saben qué? ¿Esto qué son? Son contratos. Acuérdate que cuando empezó la administración, todos los contratos eran sospechosos, todos. Entonces quisieron cancelar esa compra y alguien, me dicen, levantó la mano y les dijo, No señores, vayan a hacer si eso. cancelan esta compra, se van a quedar, el gobierno el 1 de enero de 2019 Sí. va a amanecer sin medicamentos. Bueno, déjenla pasar, luego ya vemos cómo le hacemos. Pero inmediatamente desmantelaron este sistema de Ujú. compras y como dices tú, de repente pusieron a gente ignorante del problema a cargo. Gente que se sentó en una silla y no conocía el sistema de salud, no conocía cómo se compran o se adquieren medicamentos. Hemos estado escuchando hasta el aburrimiento, Pascal, que este es un problema de farmacéuticas y de mafias y de colusiones y todo. Y es lo que yo intento aclarar en el libro. Primero que nada, la diferencia entre una empresa farmacéutica, que es un fabricante de medicinas, y un distribuidor, que es un proveedor logístico para que esas medicinas se entreguen. El gobierno no sabía esto. Ellos pensaron que había ahí una suerte de malos tratos o algo sospechoso Ujú. donde se ponía un intermediario, así le llamaron de una manera despectiva, y que ese intermediario además tenía sobreprecios de hasta el 30%, en la ignorancia completa de que en todo el planeta hay una cadena de distribución. En el mundo, los distribuidores de insumos para la salud existen, Pascal. Es un negocio que vale 400,000 millones de dólares, ¿sí? Y lo que se negocia son márgenes sobre la distribución de estos medicamentos. Y quisieron englobar todo como si esto fuera realmente un complot del crimen organizado o algo por el estilo. Ujú. Y de ahí es que empezaron a tener una serie de malas decisiones que llevaron al primer gran fracaso en la Sí. primera licitación que ellos hicieron, donde tuvieron apenas 30% de las claves adjudicadas. El discurso oficial fue cambiando. Primero se dijo, se quiso negar el problema, no existe el problema. Ajá. Luego se empezó a decir que pues era un problema de comunicación, digamos, derivado de que los enemigos, los adversarios del gobierno estaban tratando de hacerlo quedar mal. Luego empezaron a aceptar que existía el problema y dijeron que era por corrupción. Luego dijeron que ya lo estaban resolviendo y pues últimamente da la impresión de que ya está en el discurso oficial de que ya está resuelto. ¿Está resuelto el problema? No, absolutamente no. Lo sencillamente ya prefieren no comentarlo. ¿Y qué es lo que tú, tan pronto como hace una semana exactamente, el secretario de Salud nos mostró unas diapositivas que tenían un montón de números Sí, y que te había dicen, comprado señores, muchísimas claves, ¿no? sí, Ujú. dice, ya compramos 1,400,000 y tantas piezas Sí. de algo. Perdón, Pascal, yo no sé si esas son aspirinas o medicamentos para el cáncer o Sí. son lancetas o son condones, porque el hecho de que me den miles de millones de números en diapositivas de colores no nos dice nada. Ujú. Lo que deberíamos saber es, eso corresponde a qué avance porcentual sobre qué necesidad no cubierta. Un ejemplo que yo les he dado a muchas personas es, yo dejo de hacer el súper en la casa 2 años y un buen día me paro enfrente con 4 carritos del supermercado presumiendo que compré mucho. No, perdón, o sea, apenas si estoy comprando y todavía debo hacia Ujú. atrás muchísimas cosas que no han llegado. Eso es por un lado. Por el otro, y creo que la peor parte de esto es que alguien me ha preguntado, oye, ¿quién está comprando? Todo mundo está comprando. ¿Por qué? Porque desde marzo del año pasado se mandó un memorándum desde el INSABI diciéndoles a las instituciones, ¿saben qué? Cuando tengan una necesidad, cómprenle a quien sea. Entonces, Pascal, pasamos de tener un sistema controlado por el Instituto Mexicano del Seguro Social Ujú. con una subasta inversa, controlado por Compranet, donde tú podías ver de manera transparente cuáles habían sido las ofertas y cuáles habían sido las adjudicaciones y a qué precio y con qué calendario, al sistema actual en el que las instituciones están comprándole al primer proveedor que se les pasa por Aunque sea más enfrente, caro.
aunque sea más caro. Hay precios, Jorge Andrés Castañeda ha analizado en algunos casos precios del mismo producto que tienen variaciones de 500% que suben y que bajan a diferentes instituciones. Tú comprenderás que la compra consolidada que reunía a todas las instituciones en una sola, ahora tiene que hacer Pemex por su lado, el Seguro Social que tiene más músculo, es un monopsonio el Seguro Social, sí, pero las Fuerzas Armadas por otro. Entonces cada quien le está comprando a quien quiere y a la semana o hace 2 semanas, creo que fue la Crónica quien publicó que todos los ahorros que había en las compras ya se habían esfumado porque hoy nadie se les está dando seguimiento. ¿Y sabes qué es lo peor? Que hoy hay opacidad. Entonces había una acusación de corrupción nunca probada, pero hoy tenemos opacidad y ni siquiera podemos saber qué se está comprando a quién y a qué precios. Son muchísimos temas, Javier, y pues quiero avanzar en todos los datos que tiene tu libro. Claro. Una de las cosas que me impresionan mucho, nos centramos mucho en medicamentos. Y en algunos medicamentos específicos, por ejemplo, los medicamentos para el cáncer y la tragedia de los niños con cáncer. Pero el problema que tú presentas es muchísimo más grande porque no solo son medicamentos, pues, tú dices, bolsas recolectoras de orina, brazaletes para identificación, cubrebocas, agujas para toma de muestras, antifaces para bebés prematuros, agua oxigenada, e incluso llegas al punto de decir que incluso los analgésicos más comunes, de repente falla su abasto en el sistema de salud. Es correcto, Pascal. Mira, una de las cosas que yo quise hacer con este libro fue, uno, llevar en un lenguaje, y tú me dirás si lo logro, en un lenguaje claro qué es lo que está pasando. Quiero que la gente normal, cualquier persona entienda por qué estamos aquí. ¿Y por qué la gente normal? Porque es la gente que va a los servicios de salud y le faltan cosas. Pero la otra parte son historias humanas, como yo, ya habrás visto, ¿sí? Estoy hablando historias de pacientes, gente de carne y hueso que sufre, padres de niños con cáncer, gente que tiene diabetes y no tiene insulina, por ejemplo, gente que tiene que enfrentarse a que no hay hormona del crecimiento. Y pongo también historias de profesionales de la salud, a los cuales llamo las otras víctimas, ¿no? Médicos, personal de enfermería, que son amenazados si se quejan, que les prohíben quejarse, que les prohíben hablar de este problema. Y es ahí donde te das cuenta que esto no se trata solamente de productos de alta especialidad, ni de medicamentos oncológicos. Se trata de paracetamol, el ridículo, porque además estamos en una pandemia y que hay veces en los que no te enteras porque la gente está acostumbrada a que si ya un medicamento de uso normal no lo encuentra, va y lo compra en la farmacia, lo cual no es justo, porque entonces es gente que además está pagando de su bolsillo estos tratamientos, ¿no? Pero estamos hablando de muchas cosas. Hablo del caso de problemas con material de osteosíntesis, un caso que Ciro Gómez Leiva dio a conocer el año pasado, recordarás, en el hospital de Valbuena, y que parece ser que continúa ahora porque vimos de nuevo el caso publicado ahora ¿cómo se llama? En el mismo hospital. Es decir, a mí me lo han dicho los médicos, me lo dicen los ortopedistas, ¿no? No tenemos cómo reparar fracturas, por ejemplo, ¿no? O el caso que pongo ahí de algún paciente que le hacía falta un stent para que le pudieran hacer una Sí, que angioplastía cuesta para un problema 8,000 pesos, isquémico algo que así, ¿no? tenía. Por ejemplo, Sí. ¿no? Son muchas cosas. Pues sí, porque estamos hablando, simplemente hay que ver cuál es el ingreso promedio de una persona en México, qué porcentaje de la población pues no tiene un ingreso mensual de mayor a 2 salarios mínimos. Es decir, estamos hablando de una enorme cantidad de mexicanos que para ellos es una tragedia el no poder conseguir un medicamento en el sector público. Completamente de acuerdo. Y mira, Pascal, yo creo que una de las cuestiones que no se ven y que también quiero llegar hasta ese nivel en este libro, porque quiero ser propositivo. Esto no es no pretendo que sea una gran denuncia, ni mucho menos. Es poner las cosas en orden, pero también ser propositivos y decir aquí, ok, quiero serte honesto, a mí el sistema anterior no me gustaba, no era mi favorito, creo que era completamente perfectible, porque luego la gente va a decir, no, es que estábamos en Suecia y no sé, no, 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 el sistema podía haberse perfeccionado, pero lo que tenemos hoy es una verdadera catástrofe. Creo que si alguien quisiera de veras dar un golpe de timón, estaría pensando y tendría una visión pensando en los pacientes. Y creo hasta el día de hoy, Pascal, que nadie ha pensado en ellos. El hacer
que un paciente recorra 10 kilómetros para irse a formar en una clínica y que le den un medicamento en cierto horario y que a hoy la mayor de las veces no lo se encuentre completos o no existan, es absurdo. ¿Por qué no estamos pensando en los pacientes? ¿Por qué no estamos pensando en facilitarles la vida? Estamos pensando en soluciones que vayan de acuerdo al presupuesto, que devuelvan muy buenos ahorros, que dejen muy bien a los personajes que encabezan hoy el sistema de salud. O sea, los pacientes trabajan para el sistema y no el sistema para los pacientes. Ya. Y creo que eso tiene que cambiar. Prácticamente se nos ha terminado el tiempo, querido Javier, aunque ya sabes que este espacio siempre está abierto para ti. Muchas gracias. Agradecemos mucho todas las veces que nos has ayudado a entender estos temas. Una pregunta final, ¿por qué está Hugo López-Gatell en la contraportada del libro? Esa es la cosa más curiosa del mundo. Hugo López-Gatell es quizá la persona que menos vela tiene en este entierro, hablado coloquialmente. Sí. Nada de estas decisiones pasa por él y él tuvo que dar las 3 declaraciones más flamígeras y vaya, desagradables de esto. Sí, la del golpismo, ¿no? Lo del golpismo. ¿Quién le dijo que se envolviera en esa bandera? Él no Sí. tiene que ver en este asunto. Sí. Y él salió a atacar a los padres de los niños con cáncer. Y entrevístalos, es algo que todavía duele mucho. ¿Cómo es posible que esta persona haya decidido tachar a los niños que sufren y a sus padres de un golpe de Estado? Es kafkiano. Kafkiano. Absolutamente. Pues Javier, muchas gracias. La tragedia del desabasto es el libro de Javier Tello y pues yo le recomiendo mucho que lo lea. Te agradezco, Javier, te mando un abrazo. Te agradezco a ti la oportunidad. Un abrazo de regreso. Gracias. El doctor Javier Tello, analista en políticas de salud.